Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos estáis acompañando hoy aquí en este evento por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Yo soy Patricia García, soy la responsable de comunicación de APN y, bueno, quería empezar esta presentación reconociendo la importancia que tiene esta jornada que hemos elegido como marco para presentar nuestro informe y este edificio que nos acoge hoy, porque creemos que es el momento para poner el foco en una problemática que demasiado a menudo permanece invisible, como es la problemática de la pobreza y de la exclusión social en nuestro país. Hoy estamos aquí para presentar nuestro 13º informe sobre el estado de la pobreza en España y nos acompaña una representación importante del equipo investigador que ha elaborado este estudio. En primer lugar, Juan Carlos Llano, que es responsable de investigación de APN y principal responsable del informe, y a su lado están Alejandro Sanz y Clara Urbano, técnicos de investigación de APN, que muchas gracias por estar aquí hoy. Quería empezar un poco preguntando a Juan Carlos que nos cuente cuáles son las principales conclusiones que se desgranan en este 13º informe sobre el estado de la pobreza en España. Muy buenos días a todas y todos. Encantado de estar aquí. ¿Está apagado esto? No, ¿Funciona? Decía que muy buenos días a todas y todos, que encantado de que haya mucha gente y de que el informe... ¿Me oye alguien ahora? ¿Sí? Vale. Buenos días otra vez. Como he tenido la suerte de pensar, de qué me van a preguntar. Y entonces se ve que le he apuntado y he preparado una presentación justo que tiene que ver con la pregunta. Vale. En primer lugar, agradecerles a todos por transmitir el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es una cosa muy importante que lleva desde toda la vida. Es muy independiente de la situación económica. Ahora, si estudias a lo largo de los años la pobreza, ves que haya crecimiento, haya crisis, haya empeoramientos o mejoras. La pobreza se mantiene siempre en torno a entre 19 y 21 o 22% de las personas. Entonces, algo tiene que pasar, de alguna manera no estamos haciendo lo correcto para eliminar esa población, ¿vale? Mi idea ahora, nos vamos a repartir entre los tres el contenido del informe. Yo voy a hablar un poco de la parte general, ¿vale? Y, bueno, comienzo. El informe se estructura en 3 capítulos, ¿vale? El primero es hablamos de datos nacionales, que pivota sobre 4 ideas principales, que son, primero, como dijo Carlos, han mejorado mucho los indicadores. En todos los aspectos, todos los indicadores de pobreza, de exclusión y de desigualdad, el índice de Gini, el S80-20, todos esos han mejorado muchísimo con respecto al año anterior. Y entonces señalan una recuperación que consideramos que es importante en las condiciones de vida de las personas y un retorno incluso a cifras anteriores a las que había antes de la crisis COVID y, en algunos casos, incluso antes de la crisis del 2008. Entonces, hay que reconocer que son, en principio, unos buenos datos. Las tasas AROPE, BID son las más bajas, la pobreza severa, la privación material severa, la renta ha crecido mucho, se ha incrementado más que en ningún año desde el 2008 y eso, ¿no? Entonces, además, vamos a hablar de dianas. Dianas, le hemos puesto ese nombre que es un poco poético en el sentido de, cosas donde los dardos, esos que hacen los dardos de la pobreza apuntan con mayor intensidad, lugares o grupos de personas donde la pobreza se expresa intensamente, ¿no? Y entonces hemos decidido este año incluir 6, otros años incluimos otras, que son la pobreza severa, la población pobre, las personas con discapacidad, el género, la pobreza infantil, la vivienda y la situación rural urbana. Y luego hay un capítulo general sobre comunidades autónomas, donde se hace una comparación de todas las comunidades autónomas y un capítulo específico de cada comunidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ideas clave?
Todo ese contenido se puede reestructurar y pensamos que hay... a ver. Tres ideas claves o principios que vertebran el discurso nuestro. Uno es la importancia de la función redistribuidora del Estado. Lo veremos más adelante, pero hemos hecho un capítulo que consideramos muy importante sobre la influencia de las transferencias del Estado a las familias, a las personas, en la reducción del umbral de la tasa de pobreza. Lo veremos después, ¿vale? Luego, me he pasado. Luego, Carlos también dijo que no era suficiente hablar con él, no era suficiente el crecimiento por sí solo, solamente crecer para luchar contra la pobreza. Además de crecer, hay que redistribuir. No negamos la importancia del crecimiento, porque para distribuir hay que distribuir algo, pero es muy importante la otra parte, la de la distribución. Luego miraremos unos gráficos donde se compara el incremento o la reducción del PIB con las variaciones de la pobreza y veremos algunas cosas que probablemente nos sorprendan un poco. Y la tercera idea importante que queremos transmitir con el informe es que queda muchísimo por hacer. El hecho de que digamos que hayan mejorado los informes, porque es cierto, no quiere esconder la situación de que haya 12,3 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, que haya 9,6 igual me balanceo un poco los números, pero más o menos es eso, ¿no? Que haya 9,6 millones de personas pobres en España. Son menos que antes, pero siguen siendo una cifra inasumible, ¿vale? Seguimos. Como decía antes, los indicadores han mejorado mucho. Ese es un ejemplo. Ahí tenemos el indicador AROPE, que ha bajado, se me mueve esto, que ha bajado desde el 30% en 2014 hasta el 26% más o menos. Entonces, la reducción es mucha, pero todavía no llegamos a los datos que habían en el 2008. Por eso se indica la otra curva más larga, digamos, corresponde al indicador AROPE calculado a la manera antigua, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, la tasa de pobreza también se ha reducido bastante este año, porque se ha reducido 1,4 puntos, que es una reducción muy alta y, como se ve por la inclinación de la curva, la más alta de todo el periodo. Es el mejor comportamiento, el mejor desempeño anual, ¿no? También la privación material y social severa se ha reducido. Se ha reducido en completo, pero supongo que sabéis que el indicador agrupa 13 ítems de consumo que se consideran básicos en la sociedad europea. Para caer dentro del indicador hay que tener 7, ¿vale? Entonces, algunos de ellos, y que son algunos especialmente importantes, se incrementan. Por ejemplo, podemos ver que las personas que no pueden calentar su vivienda en invierno, que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, llevan 4 años incrementándose. Ha pasado desde el 7,6% hasta el 14,2% el año pasado, y este año se ha vuelto a incrementar hasta el 17% de las personas, ¿vale? También irse de vacaciones también se ha incrementado. Las personas pobres, las personas que no pueden irse de vacaciones en España son 1 de cada 3, el 33%. Y también es importante aquellas personas que no pueden permitirse una comida de proteína cada 2 días, más o menos, ¿verdad? Que se ha incrementado hasta el 5,4%. Parece poco, pero es que la importancia del indicador es mucha, ¿vale? Entonces, respecto al siguiente punto, que era la mejora, intentaré ir rápido, luego después si eso hay preguntas o lo que veáis, ¿no? La mejora sobre los indicadores, la línea recta esa que hay ahí abajo representa la evolución que debería llevar el indicador para cumplir proporcionalmente cada año y llegar el año 2030 con el compromiso cumplido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para 2022 ahora debería haber 7,9 millones de personas en pobreza, que sigue siendo mucho, pero sería un avance. Sin embargo, hay 9,7, al revés, 7,9, 9,7, ¿no? Entonces,
Para ir cumpliendo el objetivo de manera proporcional cada año, deberíamos tener este año 1,8 millones de personas pobres menos de las que tenemos. Siempre es posible que esto siga así, el último año pegue un disparo, pero eso sería una especie de milagro que no es fácil de conseguir, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver si tengo más, no me acuerdo, no tengo más. Este gráfico lo que quiere mostrar como un ejemplo, porque en todos los indicadores pasa lo mismo, excepto en el BIT, que es el único indicador que se cumple, ¿no? La baja intensidad de empleo es el único indicador que se cumple el compromiso. En el resto estamos todos de una manera parecida a esta, es decir, falta muchísimo todavía, ¿vale? Seguimos, hablábamos también de la gran desigualdad de base territorial que había. Esta es una gráfica que llevamos haciendo varios años. Bueno, en realidad la hace mi hijo. Claro, la dibuja él, porque yo estas cosas no sé hacerlas, ¿no? Y muestra la diferencia entre vivir en el norte y vivir en el sur de España. Hay una diferencia enorme en todas las tasas de pobreza, las de desigualdad, el BIT, el AROPE, las tasas de ese 80-20, el índice de Gini, todos son muchísimo más altos en la parte sur, de la mitad para el sur de España. En la parte norte, la mayoría de esos son... Bueno, por una parte son muchísimo más bajos y además son totalmente homologables a las medias europeas, ¿no? Entonces, algo debe pasar con la distribución territorial, con la distribución de los recursos territoriales, que esto no funciona bien. Mi papel es de técnico, yo hago números y lo que hago es meter el dedo en la llaga. Otros tendrán que decir por qué sucede eso. Yo solo muestro, ¿vale? Y entonces, este es un gráfico que muestra las diferencias en la tasa AROPE para este año de las comunidades autónomas. Vemos, por ejemplo, que Navarra tiene un 14%, creo ver, porque estoy medio cegato con los años, ¿no? Y aquí veo mejor, 14,5. Y en cambio la tasa de Extremadura es 3 veces esa. ¿Se puede permitir un país esas desigualdades territoriales tan grandes? Luego, hablábamos del deficiente desempeño con respecto a Europa. España, con respecto a Europa, no es una cosa nueva, esto pasa de toda la vida también. O sea, aquí no es cosa de decir este gobierno lo ha hecho mejor, este lo ha hecho peor, porque no va de eso. No va de eso, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, España ocupa la 4ª o la 5ª tasa más alta en AROPE. Además, los países que nos sobrepasan son Rumanía, Bulgaria, Letonia, Grecia. Son países con los que no nos gusta compararnos. A nosotros nos encanta compararnos con Francia, cuando estaba el Reino Unido, con Alemania, con esos, ¿no? Sin embargo, no hay manera de compararse con esos en términos de tasa de pobreza y vulnerabilidad, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo que he puesto también, que es la tasa S80, S20. Sabéis que eso significa la cantidad de veces que el 20% más rico de la población recibe ingresos por encima del 20% más pobre. Ahora mismo en España la tasa es del 5,6, es 5,6. Eso significa que el 20% más rico de la población ingresa 5,6 veces lo que ingresa el 20% más pobre. La tasa ha mejorado con respecto al año pasado bastante. Para lo que suele cambiar cada año ha mejorado mucho. Sin embargo, como vemos, sigue siendo absolutamente insuficiente. Las dianas. Hablamos, había varias dianas, la población pobre, personas con discapacidad, género y pobreza, pero de eso van a hablar mis compañeros. Y yo creo que esos serían los aspectos principales De hecho, ahora que has empezado con las dianas, quería precisamente, como muestra el informe, la pobreza y la exclusión no son fenómenos meteorológicos que aparezcan por casualidad, ¿no? Son problemas estructurales y muy arraigados que condicionan la vida de millones de personas y que además muchos de estos están rodeados de prejuicios y de estereotipos que, por desgracia, están muy normalizados en la sociedad. Y precisamente quería preguntarte que ahondaras un poco en la diana de personas pobres, ¿no? ¿Cuál es este perfil de la pobreza que tenemos en nuestro país? Qué casualidad que también tengo una presentación de eso. A ver, una cosa que has dicho que es muy importante. La pobreza no es un fenómeno,
Siempre oigo a mucha gente, incluso gente que defiende la pobreza, el fenómeno de la pobreza. La pobreza no es un fenómeno, tiene causas muy concretas y que tienen que ver con la estructura de la sociedad en la que vivimos. Hay causas y razones y hay culpables, no de personas, porque es difícil, ¿no? Pero sí, no es un fenómeno. No es una lluvia que nos cae de la que no podemos hacer nada para evitarlo. No, tiene causas que se pueden atacar y se pueden resolver. Entonces, esa es una pelea que llevamos hace tiempo intentando conseguir que las personas no hablemos de fenómeno. No es un fenómeno, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar aquí sobre la población pobre. Para luchar contra el estereotipo, que decía Patricia, que existe desde hace mucho tiempo, siempre dicen, no hay 9 millones de personas pobres en España. Usted va por la calle y las ha visto pidiendo por las esquinas, las ha visto haciendo cola ahí en Cáritas, por ejemplo, o donde sea. No, es verdad. No. ¿Por qué? Porque no es esa la pobreza, esa es la miseria más extrema. Esas son las personas que viven de una manera... Seguro que me echan la bronca después por decir esto, pero de una manera africana en Europa. ¿No? Son las peores, las que están en el escalón más bajo de la desigualdad, ¿no? Pero la pobreza es otra cosa. Pobreza son personas que intentan vivir día a día con lo poco que tienen, que viven que se alimentan de congelados, que tienen que escoger. Escoger es una cosa que dijimos hace varios años y que mucha gente ha repetido después. Escoger, tienes que llegar a casa y escoger si al niño le pones una manta porque no puedes calentar la casa o le das comida. Y le das comida o enciendes la calefacción y no tienes para el potito, por ejemplo, ¿no? Entonces son personas que están permanentemente en la disyuntiva de estar escogiendo entre cosas que son siempre necesarias, indispensables, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos es coger de la encuesta de condiciones de vida, que es una muestra muy grande de toda la población española, cogemos a las que son pobres y las sacamos, ¿no? Y las estudiamos aparte, entre ellas, cómo son ellas por dentro, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que decir es que son 9,6 millones, que tengo ahí apuntada la cifra para que no se me olvide, ¿no? Son 9,6 millones, no sé qué viene después. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Primero vemos que, por ejemplo, hay más mujeres que hombres y ha aumentado la cantidad de mujeres pobres con respecto al año pasado. El año pasado eran 52%, ahora es el 52,6%. No ha aumentado mucho, pero ha aumentado. Eso puede ser una tendencia. Luego, me queda tiempo, ¿no? ¿O no? Poco. Luego, tenemos ahí la tasa de... las personas mayores. Las personas mayores también han aumentado mucho su pobreza. Luego, para el que quiera, se lo puedo explicar aparte, porque hay una cuestión específica ahí, que es que las personas mayores dependen de ingresos fijos y, por lo tanto, su tasa de pobreza no depende de cambios en su propia calidad de vida, sino más bien en modificaciones del umbral, es decir, en la cifra que se utiliza para definir quién es pobre y quién no lo es, ¿no? Entonces, ha aumentado mucho, claro, como se incrementa la renta, porque ha crecido mucho, incrementa el umbral de pobreza y las personas mayores que tienen ingresos fijos pasan a estar por debajo, que antes estaban por encima, ¿vale? Entonces, también ha aumentado poquito, prácticamente más bien se mantiene igual, lo cual, dada la evolución, tampoco sería tan malo entre los niños, niñas y adolescentes. La pobreza infantil se ha mantenido, ¿vale? Entonces, luego, por ejemplo, no es que se haya mantenido la tasa, sino que el número de personas, niños o niñas o niños o adolescentes que son pobres, más o menos se ha mantenido constante, ¿vale? Luego, en cuanto a la educación superior, este es un dato que suele generar, como diría, shock, potencia, ¿no? La tasa... El porcentaje de personas pobres que tienen educación superior lleva 1, 2, 3, 4, 5 años incrementándose. Ahora es del 18%, creo. Sí, es del 18% y hace 5 años era del 13%. Claro, eso tiene un significado. Eso tiene un significado importante.
Antes dije, esto lo hemos tenido que repetir varias veces, etcétera. Antes dije que mi mamá y mi abuela me decían siempre, estudia, hijo, porque así no serás pobre nunca. Nunca les hice caso, en el fondo, ¿no? Pero bueno, eso te servirá para dejar de ser pobre. La educación ha dejado de ser una garantía. Notad lo que digo, garantía. Es muy importante para dejar de ser pobre, pero no es suficiente, sigue sin ser suficiente. La demostración está en esta tasa. La educación superior, ¿entiendes?, no basta, no garantiza que las personas pobres que las personas con título universitario no sean pobres. Aproximadamente es que no tengo la cifra aquí, pero creo que es un 10 y pico, entre 10 y 11% de las personas que tienen titulación superior son pobres. ¿Vale? Esta cifra es lo contrario, personas pobres, o sea, personas pobres que tienen educación superior, y 1 de cada 3 personas mayores de 16 años lo es. ¿Vale? Luego también tenemos la cifra exacta, son 1,4 millones en 2022, hace unos años era 1 millón, ha subido. ¿Vale? Luego también tenemos posgrado de urbanización, que la mayoría de las personas pobres viven en zonas urbanas, la pobreza es fundamentalmente urbana, siempre, ¿no? Y solo un 14% viven en áreas rurales. Y otra cosa importante es la nacionalidad, porque esto tiene mucho que ver con el mensaje de que los inmigrantes, no lo voy a repetir, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 personas pobres son españolas. Y solo 1 de cada 4 es extranjera. Y hay que considerar que un 5% de las personas pobres son extranjeras, pero provenientes de países de interiores o sea, de países de la Unión Europea. Eso significa que ahí se incluye, por ejemplo, un porcentaje enorme de, no sé, personas mayores que tienen una casa aquí, que son alemanas y que vienen aquí los veranos, que viven aquí porque viven mejor, más cómodo, lo que sea, ¿no? Hay mucha gente de ese tipo, ¿no? Entonces, vale, eso con respecto al perfil. Dice que ya tengo que acabar. Vale. Quería decir una cosa. Esta es la población pobre por ocupación. Que ya me he distraído, me había embalado. ¿Ya? El 32% de la población pobre está ocupada. Este es un dato importante. Y el 20%, el 21%, casi está desempleada. Esto es una cosa muy importante, porque significa que si centramos la lucha contra la pobreza en los temas de empleo, ¿no?, en la inclusión activa, que se llama, que es lo que hace todo el mundo desde hace muchos años. Y esta es una de las razones por las cuales la pobreza no baja, porque nos centramos en incrementar el empleo. Y el empleo, resolviendo el problema del empleo, solo actuaríamos sobre el 20% que está desempleado de las personas pobres. Al resto no haríamos nada con respecto a ellos. Hay muchas otras cosas que tienen influencia en la pobreza. Por ejemplo, el tema de las pensiones mayores. Las pensiones que están bajo el umbral de pobreza, cuyo importe está bajo el umbral de pobreza, que hay un capítulo en el informe donde se analiza eso, por ejemplo, ¿vale? Eso es importante. Y hay muchos también que son inactivos. Vale. Voy a intentar acabar en 2 minutos, ¿vale? He dicho intentar. Vale. También entre los pobres es muy... hemos hablado, y Carlos ha hecho hincapié, en la importancia de la vivienda como factor de pobreza. ¿Vale? El 35% de las personas pobres, estoy hablando de cifras de este año, tiene un gasto elevado en vivienda. ¿Eso qué significa? Que gasta más del 40% de sus ingresos, de todos sus ingresos, ¿no?, en conseguir una casita, un techo donde meterse en invierno, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, dado el nivel con el nivel de ingresos que tienen, eso es muchísimo. Y los condena a ser pobres, no pueden salir. Gastando esa cantidad de dinero solo en la vivienda es imposible poder llevar una vida digna. Luego, por último, voy a terminar con una cosa. A ver. Me he saltado algo. Algo ha pasado aquí. Perdón. Nada, lo dejo ahí, ya está, me he liado. Muchísimas gracias por escucharme y ahora Alejandro y Clara siguen con las otras partes del informe.
Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, enhorabuena también por este trabajo que hacéis todo el equipo. Una de las cosas que has introducido brevemente es el tema de la vivienda y precisamente es una de las novedades que incorpora el informe este año, que viene asociada con la emergencia habitacional que actualmente está atravesando nuestro país. Quería aprovechar para preguntar, bueno, a Alejandro, ¿cuál es la relación que se ha visto en este estudio entre vivienda y pobreza actualmente? Bueno, muchas gracias, Patricia. ¿Se me oye bien? Bueno, brevemente, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y por prestar atención a este importante tema. Como ya ha adelantado Juan Carlos, la vivienda pues es un factor vital para comprender el fenómeno no, para comprender la pobreza en nuestro país. Y como todo el mundo de aquí sabe, se trata de un derecho protegido por la Constitución española, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, como también muchos y muchas de los que estamos aquí sabemos, es un derecho que se vulnera a diario y hasta el punto de encontrarnos en una situación de emergencia habitacional que sufren millones de personas. En este sentido, la necesidad de garantizar ese derecho no ha de ser visto solo como el derecho al acceso, sino también como el derecho a que sean unas condiciones socialmente aceptables esa vivienda. Quería un poco poner este marco también para que no se nos olvide que al final de lo que se trata es de que estamos incumpliendo algo que en principio deberíamos estar cumpliendo, ¿no? Tomar las medidas necesarias para cumplir un derecho amparado tanto por la Constitución como por la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por poner un poco en contexto, el siguiente gráfico lo que muestra es cómo ha ido evolucionando el régimen de tenencia de la vivienda en España, puesto que hemos visto que el alquiler es un factor generador también de pobreza, como veremos. Desde 2008 el alquiler se ha ido extendiendo, cada vez hay más gente que alquila en detrimento de la población que vive en viviendas en propiedad. Por tanto, la tenencia es como decía, otro elemento a tener en cuenta que en la situación actual. Y esto va unido a que, como vemos, las barras azules es la cuota hipotecaria, el gasto medio de cuota hipotecaria que ha ido descendiendo durante todos estos años y el gasto en alquiler, sin embargo, ha ido aumentando, ¿no? Durante todos estos años. Más gente tiene que alquilar y a un precio más elevado, ¿no? Esto acaba produciendo un modelo perverso, porque quien no tiene capacidad para acceder a una compra tiene que recurrir a un mercado en el que los precios están en aumento. Entonces, esta situación va lastrando más, va dificultando que vaya pues, tirando para adelante, ¿no? Esto era el contexto general en cuanto a cómo afecta todo este problema de la vivienda y del acceso y del alquiler a la población pobre. Vemos que se acentúa mucho más. Mucha más población pobre vive de alquiler que la población no pobre. El 35% de las personas en pobreza vive de alquiler, lo que les aboca a esto que os comentaba antes, a un mercado en el que los precios están al alza y que les dificulta y absorbe gran parte de sus recursos. Aparte de ser una situación que genera más inseguridad y más inestabilidad, más incertidumbre, porque el contrato se te acaba, porque no sabes si te lo van a subir. No es lo mismo que en principio, la seguridad que podía otorgar tener una vivienda en propiedad. Entonces, al final, la población en pobreza alquila y gasta más, absorbe más sus recursos el tener que afrontar el alquiler. Este dato ya lo ha puesto antes Juan Carlos, yo no sabía que lo iba a poner. Me lo has pisado.
Pero bueno, hay como cierto consenso en que unas condiciones ideales serían que como mucho el 30% de los ingresos de las personas se estuviesen orientados o dedicados al gasto de vivienda. Entonces se considera que un gasto excesivo, un gasto elevado de vivienda es gastar más del 40%. Como vemos, entre la población pobre, la vivienda, pues lo que comentábamos, absorbe muchos recursos. Entre el 36% de la población en pobreza, su gasto tiene un gasto elevado, tiene un gasto de más del 40% en vivienda. Creo que veíamos que la media de gasto entre la población pobre era de cerca del 40%, o sea que la media que gasta una persona pobre en pobreza es de 10 euros, gasta 4 a vivienda, en la pobreza, al gasto de vivienda. Los otros 6 ya se los dedica a otra cosa, pero ya parte con un gasto fijo que se lleva pues un pico importante. En este sentido queríamos hablar de una de las medidas que por sí sola no garantiza el derecho a la vivienda, como es las ayudas al alquiler. No estamos criticando las ayudas al alquiler en ningún caso. Igual hay que articularlas con otro tipo de medidas, porque, como decimos, no garantizan por sí solo el derecho a la vivienda. Si bien es cierto que pues ahora mismo alcanzan su impacto es bastante reducido, porque alcanza a 1 de cada 10 personas pobres, ese 9,8 de la derecha de 2022. Que es verdad que es el doble que el impacto que tenía en 2014-2015 y el triple que en 2008, pero sin embargo vemos que tampoco la pobreza es que haya mejorado en esa medida y vemos como sigue siendo un problema que absorbe muchos recursos de las familias, ¿no? O sea que ese alcance no es suficiente, aunque insisto en que no es una crítica a la ayuda, sino que quizás se queda corta. Y toda esta situación acaba derivando en otros indicadores que vemos en los que afecta más a las personas pobres que al resto de personas, ¿no? Hablaba antes de que el derecho a la vivienda no es solo un derecho al acceso, sino que también es un derecho a que sean unas condiciones socialmente aceptables, ¿no? El primer ítem del gráfico es la falta de espacio a la vivienda, que vemos que afecta más a las personas pobres, falta de espacio o hacinamiento, como queramos llamarlo. A su vez, pues genera una situación de más agobio, inestabilidad, inseguridad, porque ahí se suceden con más frecuencia los retrasos en los pagos de la hipoteca o del alquiler. Y a su vez tiene también un impacto en lo que vemos de la pobreza energética, ¿no? Tienen más retrasos en el pago de suministros, de electricidad, agua y gas, y a su vez pues un 30,7% no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno. O sea, que lo que queríamos mostrar es cómo al final toda la vivienda es una acumulación de elementos que lastran la situación de las personas pobres y que al final son más piedras en su mochila que impiden que puedan pues salir de esa situación. Y hasta aquí la parte de vivienda. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, otra de las conclusiones que tiene este informe, que no es nueva y no por ello es menos preocupante, tiene que ver con la relación existente que hay entre pobreza y discapacidad. Hoy nos acompañan muchas entidades que trabajan en esta materia y, bueno, no voy a ahondar en la situación que implica, pero sí que queríamos poner sobre la mesa cuáles son los datos que relacionan la pobreza que sufren las personas en situación de discapacidad. Entonces, quería que nos comentases un poco cuáles han sido los datos que se han reflejado en el trabajo de este año. Bueno, esto, como tantos otros de los problemas, vemos que es un problema que es constante en el tiempo y que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión más elevado que el resto de personas.
lo reflejamos aquí con la tasa AROPE, pero con el resto de indicadores sucede siempre lo mismo. Las personas con discapacidad tienen unos valores más elevados, o sea, tienen más problemas de pobreza y de exclusión social. Si bien es cierto que los 2 últimos años la población con discapacidad que está en situación de AROPE se ha reducido en 5 puntos y que es el valor más bajo de toda la serie histórica, aún así la brecha que existe entre la población con... Así ve el puntero bien. Con discapacidad y sin discapacidad todavía es muy alta, ¿no? O sea, es lo que venía a reflejar este gráfico, es esa situación constante de la que se hablaba. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Pues que como antes hablábamos también del empleo, de la importancia del empleo, vemos también que la población empleada pobre, mientras que entre el total de población es un 12,5, entre las personas con discapacidad es un 13,6. O sea, que no sé si estará dentro del margen de error, pero vamos, que teniendo en cuenta que el empleo de las personas con discapacidad está protegido, tampoco está tan protegido porque no llega a preservar de la pobreza. En cuanto a las prestaciones monetarias que reciben, hemos visto que casi el 20%, casi 2 de cada 5, reciben algún tipo de prestación monetaria periódica. Sin embargo, vemos que existe también una importante brecha de género, que entre los hombres las prestaciones están más extendidas que entre las mujeres. Esto también lo hemos visto en otros indicadores, como pues, las pensiones por discapacidad permanente, que también entre los hombres es mucho mayor, es del 31% entre los hombres y del 18% entre las mujeres. Este dato es de 2020 y no es de la encuesta de condiciones de vida, pero bueno, teniendo en cuenta que hablamos de 2 problemas estructurales, suponemos que no habrá variado demasiado. Y ya para cerrar y no robarle más tiempo a mi compañera y a toda la gente que va a hablar después, quería mostrar este dato como muestra, como señal de que todo esto que hemos comentado es un reflejo de cómo afecta a la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Esta constante dificultad para llegar a fin de mes, mayor que el resto de personas. También vemos que tienen más dificultad para afrontar gastos imprevistos. En fin, como que soportan un riesgo de pobreza y exclusión mucho más elevado que el resto y que, aunque se hacen muchos esfuerzos, pues parece que no se logra revertir esta situación. Muchas gracias, Alejandro. Pues, por último, no podemos hablar de pobreza en España sin olvidar que, de una forma estructural e histórica y transversal, esta problemática tiene rostro de mujer en nuestro país. Según el informe, la mayoría de los indicadores son peores para las mujeres. Hemos dejado esta última parte para el final, pero desde luego es una de las prioritarias en los estudios y las investigaciones que realiza EAPN, y quiero dar paso a Clara Urbano para que nos cuente cuáles han sido las principales conclusiones y los principales datos en este ámbito relacionados con la brecha de género y pobreza. Clara. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias de nuevo a todo el aforo por estar aquí. Efectivamente, recogiendo tu pregunta, Patricia, comprobamos en la práctica mayoría de todos los indicadores que la brecha de género se mantiene en pobreza. Aquí tenemos el gráfico en cuanto a la tasa AROPE. Como se ven, se mantiene estable desde hace ya mucho tiempo, y hay un factor, una interpretación que consideramos bastante importante, que es que en los periodos de bonanza quienes logran optar a una mejora de su situación de calidad de vida son los hombres, pero esa bonanza no se da en el caso de las mujeres, lo cual hace que hablemos de estancamiento, ¿no?, de esa brecha y del nivel de empobrecimiento o de exposición a la pobreza y la exclusión social por parte de las mujeres. La diferencia es de 2,4 puntos porcentuales entre la tasa AROPE para las mujeres frente a los hombres, traducible en 800
5.000 mujeres más aproximadamente. Pero estamos hablando, y esto es importante también para el equipo de APN, de un diagnóstico que es incompleto, porque los datos disponibles son incompletos. La encuesta de condiciones de vida a día de hoy, lamentablemente, no incluye una perspectiva de género en todas las variables, como apunta que debería de ser el Plan Estadístico Nacional 21 a 2024, así como la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres de 2007. Entonces, esta es una de las peticiones, ¿no?, más urgentes a aplicar, que podamos disponer de datos que nos permitan hacer un diagnóstico real de cuál es la situación de las mujeres en materia de pobreza, porque si no es difícil, ¿no?, establecer políticas públicas que puedan incidir de manera útil en el fenómeno. Por eso hablamos de un retrato de mínimos y de una forma metodológica que queda condicionada por una manera de pensar que sigue siendo patriarcal, diríamos, ¿no? Bien, este es el dato de la tasa de riesgo de pobreza. Como vemos, de nuevo, 1,3 puntos porcentuales por delante las mujeres frente a los hombres en términos de personas, que es lo que nos importa aquí, 626.000 mujeres más aproximadamente. Bien, comentaba antes a nivel metodológico las dificultades. Por ejemplo, hablamos de cuando se toma la unidad del hogar. Si hablamos de medir la pobreza y la exclusión social en términos de hogares, se invisibiliza todo lo que pasa dentro, al interior de ese hogar, y hay una cierta idealización, ¿no?, que, bueno, habría que, de la familia, quiero decir, del hogar, que, bueno, habría que romper para ver verdaderamente cuáles son el reparto de los recursos y del bienestar al interior de esa unidad, ¿no?, de medición. Bien, en términos de la Agenda 2030, vemos de nuevo que la mejora que se ve entre las mujeres respecto al objetivo parcial anual es 5 veces menor. En el caso de los hombres estamos hablando de una mejora del 55% y en el caso de las mujeres del 11%. Nada que aplaudir. Como señalaba antes Juan Carlos, estamos muy por detrás de los objetivos a cumplir de la Agenda 2030, tanto en cuanto a la situación de los hombres como de las mujeres, por supuesto. En términos de personas, solamente 178.000 mujeres han logrado salir de la pobreza, frente al casi 1,5 millones, bueno, 1,4 millones de mujeres que tendrían que haberlo hecho, ¿no? Esto nos indica ese otro aspecto estructural, ¿no?, porque decimos es un problema estructural. ¿Qué significa que algo es un problema estructural? Pues que se estanca, que la gente no logra salir de ahí. También quiere decir esa limitación metodológica, que miramos a donde no somos capaces de obtener la evidencia que nos pueda ayudar a nivel de políticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también el dato de la tasa de riesgo de pobreza, que de nuevo nos confirma ese mantenimiento de la brecha de género. Ahora bien, si hablamos en términos de intensidad, aquí sí vemos una cierta disminución, según pobreza severa y según brecha de pobreza. Vemos entonces que hay una coincidencia, ¿no?, entre las dos líneas de hombres y mujeres, si bien, como decimos, son datos disponibles y, por lo tanto, pero evidentemente plausibles. Bien, los hogares monomarentales, más del 80%, el 81,3%, según el INE, de los hogares monoparentales tienen una mujer a la cabeza. A la vez, la incidencia de la pobreza es muy superior por cuestiones de sentido común, ¿no?, como pongo abajo, agravantes de la pobreza. Es un solo salario el que tiene ese hogar y a menudo con menores a cargo si es que no hay otras personas dependientes, ¿no? Este es uno de los factores, ¿no?, que vemos como de mayor peso en cuanto a quien está en pobreza y en riesgo de exclusión social en este país, ¿no? Formar parte o sacar adelante un hogar en soledad, como cabeza de familia, y más si es una mujer, con todos los condicionamientos que estamos diciendo, multiplica más del doble en la mayoría de los años, como se ve en la gráfica, el riesgo de estar en pobreza y en exclusión social. Bien, efectivamente, cuando hablamos de pobreza y exclusión social, como señalaban mis compañeros, situamos el empleo en el centro. Por supuesto, es la vía de mayor acceso, ¿no?, a una calidad de vida y una inserción social, pero no es la única. Sin embargo, efectivamente, hay que enfocar en ella, aparte de que complementemos esas medidas de inserción sociolaboral con otras, como pueden
como ya se sabe, la situación de las mujeres en el mercado laboral es peor que la de los hombres, tanto a nivel de acceso como a nivel de calidad, de promoción, de disfrute también de las opciones de realización personal y de la vida propia que puede dar el mercado laboral y profesional, ¿no? Las mujeres están más expuestas a la baja intensidad de empleo. Se comentaba antes también este dato como el único que se mejoraba a nivel de la Agenda 2030. 9,4% viven en un hogar con baja intensidad de empleo, una diferencia del 19% por encima del caso de los hombres. De nuevo, la situación, cuando mejora, lo hace solo en el caso de la población masculina, ¿no? Esto es lo que decíamos del estancamiento de la brecha. Cuando hablamos de empleo, resulta fundamental poner en el centro, ¿no?, lo que llamamos los trabajos de cuidados, afortunadamente ahora más mencionados a nivel y más abordados a nivel de políticas públicas y especialmente a raíz de la crisis por el COVID-19, pero vemos que la sociedad y el mercado laboral siguen cargando sobre los hombros de las mujeres los trabajos de cuidados, y esto lastra de diferentes maneras. Bueno, me van a permitir una licencia teórica, el concepto de feminización de la pobreza de Diana Pearce, hace ya del 78, apuntaba precisamente como las dos causas mayores de este mayor riesgo de pobreza y exclusión social de las mujeres, precisamente esas cargas de cuidados y, por otra parte, ese limitado acceso y desarrollo en el mercado laboral y profesional, ¿no? Dentro de la encuesta de condiciones de vida se ofrece esta pregunta y vemos como el 16,4% de las mujeres se dedicó durante todo el año a tareas domésticas y a cuidados de menores u otras personas, pero estos datos serían de trabajos de cuidados no remunerados. No estamos hablando aquí de trabajos de cuidados remunerados. Volvemos al planteamiento de inicio. Habría que indagar más a nivel estadístico sobre este reparto de los cuidados remunerados y no remunerados, ¿no? Mejorar el aparato de medición. Bueno, los hombres el 0,3. Bien, la tasa de actividad se estanca en los últimos 4 años. Las mujeres con un 53,8 frente al 63,7 y cuando esta brecha, y esto es importante a nivel, ¿no?, de explicación también, cuando esta brecha se aminora, se logra reducir, es por esa mejora, por ese empeoramiento, perdón, de la situación de los hombres en tiempos, ¿no?, de crisis. El trabajo parcial afecta al triple Sí, evidentemente, estas dificultades de acceso al mercado laboral, esa diferencia de tasa de actividad, esta mayor parcialidad en el empleo, tienen que ver también con ese mercado de cuidados, ¿no?, y esa división sexual del trabajo, pero bueno, estos son dimensiones también a apuntar y seguir indagando a nivel metodológico, como decíamos, ¿no? El trabajo parcial, tenemos datos, acá está el gráfico, las mujeres con un 6,6% frente a, perdón, el 21, este dato, efectivamente, está cambiado, me disculpen, 6,6% entre los hombres y las mujeres un 21,6%. O sea, se dispara, se dispara. Evidentemente, la parcialidad va a hacer que el bienestar y la calidad de vida de las mujeres derivadas de ese acceso y promoción al mercado laboral caiga en picado, ¿no? Estamos hablando de peores salarios y carreras de cotización y, por lo tanto, una pauperización de la vida de las mujeres de este país no solamente a presente, sino también a futuro. Y ya para terminar, como era de esperar por todo lo mencionado anteriormente, la brecha de ingresos se mantiene tanto cuando hablamos del salario bruto mensual como cuando hablamos de las pensiones mensuales, ¿no? Aunque se han reducido en los últimos años, lo cual es de aplaudir. En 2021, según los últimos datos disponibles, los hombres cobraron de media 393 euros más, es decir, un 20%. Es también importante ver, ¿no?, el porcentaje que supone una cifra absoluta. La pensión media de una mujer, 881, mientras que la masculina, 1.319. Esto supone una diferencia del 49,7%. Y finalmente, la distribución por deciles, ¿no?
quién gana más, quién gana menos, cuando el salario es más alto, cuando el salario es más bajo. Vemos en las tres columnas de la izquierda cómo los deciles más bajos ganan las mujeres, más por encima del 50%. Si nos vamos al de la derecha, la relación se invierte y en el último decil, el decil 10, es decir, el 10% que más gana, son en un 62,8% hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Alejandro, y especialmente Juan Carlos por ese trabajo que habéis llevado a cabo. Y vamos un poquillo mal de tiempo, por lo tanto, antes vamos a pasar ya directamente al siguiente panel, pero antes de dar paso a las personas expertas que van a hablar desde diferentes ámbitos analizando los datos del informe, quiero concluir este espacio de diálogo recordando que este informe es solo el principio del trabajo que realizamos en EAPN. Es la base empírica sobre la que vamos a construir nuestras propuestas y nuestras demandas, muchas de las cuales dependerán de que se lleven a cabo grandes acuerdos y que se lleven aquí en esta institución y que lo hagan con prioridad y con urgencia, porque estamos hablando de los derechos y de la dignidad de millones de personas. Muchas gracias.